Así que voy a comenzar con la presentación, como me presentó bien Mabel. Yo soy el ingeniero César Pailetti y lo que les voy a mostrar hoy es el trabajo que desarrollamos con mis directores, los doctores Norberto Nigro y Santiago Márquez Damián, durante mis 5 años de doctorado. Aprovecho también para agradecer a los jurados que pudieron ser presentes y que hicieron unas correcciones muy valiosas para la tesis. Me gustaría discutirlas al final. Entonces, voy a comenzar un poco a darles la motivación de por qué queremos estudiar la inyección de combustible en motores y por qué queremos hacerlo con CFD. Y para eso les voy a mostrar estas gráficas, estos datos recabados por la Agencia Internacional de Energía en París, que muestran que el consumo de combustibles líquidos es aproximadamente el 30% del consumo mundial de energía. No solo eso, sino que se prevé que este consumo de energía aumente para el 2040 en casi un 30%, y en particular el transporte es uno de los sectores mayoritarios del consumo de energía. De hecho, es el 20% de la energía total consumida, y de ese 20% el 60% se consume en motores de combustión, tanto diésel como gasolina. Esto tiene una contraparte ambiental. La cuestión es que quemar combustibles fósiles implica generar dióxido de carbono, y de hecho se generan anualmente 120.000 millones de toneladas de dióxido de carbono solo por el consumo de combustibles fósiles líquidos. Entonces, en concreto, el consumo energético equivalente en transporte es del orden de 4.000 toneladas por año de gasolina. Eso se consume, el 60% de eso se consume en camiones y automóviles, y es necesario aumentar la eficiencia de esos motores para reducir el consumo y reducir a su vez el impacto ambiental. Pero eso depende fuertemente de la combustión e inyección que se desarrolla dentro del cilindro, y al ser estos fenómenos tan complejos, la industria automotriz se ha desplazado y ya no desarrolla más tecnología para motores solo con el enfoque experimental, sino que utiliza también dinámica de fluidos computacional. Esta simulación, que corresponde a la tesis de doctorado del doctor Aguirre, también desarrollada por la dirección de los doctores Nigro y Márquez Damián, muestra cómo la herramienta del CFD permite observar las variables de flujo dentro del cilindro y analizar más en detalle estos fenómenos tan complejos como flujo turbulento, atomización, combustión, lo que reduce significativamente los costos experimentales de desarrollo de tecnologías para motores. Y un punto particular importante es el modelado de la inyección de combustible. En este tipo de simulaciones se utilizan lo que se llaman modelos DPM o modelos de parcelas discretas, que consideran que el combustible está en gotas agrupadas por parcelas que corresponden a un conjunto de gotas de un tamaño y una velocidad similares, y las aproxima como esferas. Esta aproximación es relativamente buena en las regiones del spray diluido, pero tiene ciertas falencias en la región donde se ubica el inyector. En estas regiones, las partículas rojas son gotas de mayor tamaño, y la fragmentación de esas gotas de mayor tamaño a menor tamaño es algo que debe mejorarse en este tipo de modelos. Acá podemos observar un ensayo experimental de inyección donde vemos la estructura del spray en condiciones evaporantes y no evaporantes. Esas filmaciones de alta velocidad las desarrolló la red de motores de combustión, y son de un caso particular llamado Estrella, que es un caso benchmark, un caso típico de estudio en profundidad. Se viene trabajando sobre este problema desde hace más de 20 años. Lo que podemos observar es que hay dos regiones definidas del spray, del aerosol. La región más oscura está compuesta de gotas de mayor tamaño, de forma diversa, son ligamentos, son láminas, mientras que la región diluida más a la derecha tiene gotas de un tamaño más pequeño, más similar a las hipótesis que ponen los modelos de DPM, y en esa región domina la evaporación, mientras que en la región cercana a la boquilla domina el fenómeno inercial. Podemos ver esto porque las regiones cercanas a la boquilla en los dos casos
son muy similares, ¿sí? El corte superior aquí corresponde al caso evaporante, el corte inferior al caso no evaporante. Entonces, los métodos experimentales están desarrollados para esta región del spray disperso. Hay métodos ópticos para analizar ese tipo de problemas, pero es muy difícil analizar la región cercana a la bombilla de inyección. Por ejemplo, esta filmación de alta velocidad, desarrollada en la Universidad de Okayama en 2014, permite ver muy poco el ángulo del spray, tal vez la estructura de las gotas que se encuentran en la región más externa del inyector, la geometría de la punta por algunos instantes, pero tenemos estas limitaciones experimentales con las cuales podemos observar la geometría del aerosol de gotas a grandes rasgos, y una de las problemáticas, o mejor dicho, esta problemática deriva del hecho de que estamos trabajando en regiones muy pequeñas, del orden del milímetro, y tenemos que detectar gotas del orden del micrón, que se mueven a velocidades del orden de 300, 600 metros por segundo. Es decir, todo pasa muy rápido, en un espacio muy pequeño. Y no solo eso, sino que los tiempos característicos del problema son también los microsegundos. Tendríamos que poder tomar con estos microscopios, imagínense que esa regla ahí son 250 micrómetros, tenemos que tomar con microscopios fotogramas cada décimas de microsegundo. Es un desafío experimental muy grande. Por eso, algunos laboratorios, como por ejemplo el Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, han optado por estudiar este tipo de problemas con métodos experimentales, con lo que se llama simulación numérica directa. En esta filmación podemos ver el caso particular resuelto por Olivier de Chaban en un clúster en Albuquerque, con 12.200 núcleos en una malla de 1.000 millones de celdas. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Porque estas simulaciones entonces tienen un alto costo computacional y está fuera del alcance de lo que podemos hacer aquí en Argentina. La ventaja de esta metodología es que tenemos para cada instante de tiempo el campo de velocidades, la ubicación de la interfase, la geometría de todas las estructuras líquidas del spray, y la desventaja que tienen este alto costo computacional. Como les decía, por ejemplo, el clúster que conocemos, lo que trabajamos en Santa Fe, Pirayú, es 1 sobre 16 veces el recurso utilizado para esta simulación. Una simulación en 16 Pirayú de esto llevaría aproximadamente 20 días. No tenemos los recursos para hacer esta simulación, y aún más, en la bibliografía se discute ampliamente que este nivel de resolución de malla, usar celdas de 1 micrón de lado, aún puede no ser suficiente para resolver toda la física del fenómeno. Entonces, además de los desafíos de alto costo computacional, tenemos que saber, se resuelven todas las escalas, cuál es el error del método numérico para representar la física del problema. Y como hablamos de métodos numéricos, ahora voy a explicarles un poco cuáles son esos requerimientos, cuál es la dificultad del problema de atomización para simular este tipo de problemas. Entonces, la atomización es un flujo multifásico, turbulento, donde las fuerzas de tensión superficial son relevantes y al ser turbulento tiene efectos inerciales muy marcados. Entonces, como las propiedades son discontinuas, por tener estas dos fases, vamos a utilizar el método de captura de interfase, que nos permiten un cálculo de curvatura preciso, y para aprovechar el hecho de que la turbulencia es un fenómeno multiescala, lo que vamos a utilizar es refinamiento de malla adaptativo. Eso nos va a permitir reducir el costo de la simulación. Otra forma de reducir el costo de la simulación es utilizar estos modelos de dark shade simulation, que corresponden a una simplificación del flujo turbulento. Entonces, avanzando con el método de captura de interfase, optamos por utilizar el modelo que se llama BOF, o de volumen de fluido, en el cual se resuelven estas tres ecuaciones diferenciales, donde las variables relevantes o las variables primitivas que se resuelven son esta función de color C, que aquí está esquematizada. Una fase será de un color, por ejemplo el gas, supongámoslo azul, y el líquido de color rojo, y ambas fases comparten un mismo campo de velocidad U. Estas tres ecuaciones diferenciales, que corresponden al transporte de la interfase, el balance de momento y el balance de masa, que da flujo solenoidal nulo, flujo de divergencia nula por ser incompresible. Estas tres ecuaciones se van a discretizar, las vamos a llevar al ámbito de las ecuaciones discretas,
con el método de volúmenes finitos y utilizando un acoplamiento presión-velocidad. Ahora, esta herramienta está disponible tanto en varios códigos libres, en varios software de código libre, como Basilisk u OpenFOAM, pero Basilisk, desarrollado en la Universidad Sorbona por Pinel y el grupo de flujos complejos, presenta además dos ventajas que son fundamentales. Por un lado, permite representar la geometría por planos dentro de la celda, tiene una representación geométrica. Eso nos permite un ajuste de curvatura y a su vez tiene una implementación de refinamiento adaptativo eficiente. Entonces, ya en el contexto de Basilisk, que es el software que vamos a utilizar en todas las simulaciones de aquí en adelante, estas son las ecuaciones discretas que se resuelven para cada elemento de la malla, para cada celda del dominio. Primero se transporta la interfase con esta fracción de volumen C tilde. Luego se hace una primera aproximación de velocidad que se utiliza para un balance preliminar de momento en este tercer paso, en esta tercera ecuación. Y las dos ecuaciones en rojo corresponden justamente a resolver el balance de masa con métodos segregados. Todo este esquema numérico es de segundo orden, tanto en tiempo y en el espacio, es decir, es de la máxima precisión que podemos obtener con esquemas simples, y tiene una integración explícita de la dirección que nos limita el paso numérico. Pero eso, en el contexto de algoritmos de reducción geométrica, no es una problemática, porque ya de por sí esos algoritmos tienen la limitante de paso de tiempo. ¿Cómo se adecta, cómo se transporta la interfaz en un problema de este estilo? Este caso de prueba, muy sencillo, consiste en dos celdas donde la región roja corresponde a, por ejemplo, el volumen del fluido en la celda de la izquierda, y lo que hace el método BOF geométrico es barrer hacia atrás en el tiempo una de las caras, por ejemplo, y calcular la intersección entre ese volumen barrido, un poliedro del flujo, con la región ocupada por la fase líquida. Ese volumen BC es el que se va a transportar de la celda de la izquierda a la celda de la derecha. Esto simboliza un transporte de masa. Y para ser consistente con la física, el transporte de momento tiene que usar el mismo tipo de esquemas. Eso es lo que llamamos un esquema momentum conserving, que conserva el momento a nivel físico. Y la forma de aplicarlo es hacer este cálculo previo del reflujo de momento de cada fase y reemplazarlo en la ecuación 3 del algoritmo anterior por los flujos calculados por los esquemas estándar. Para entender la relevancia de usar este tipo de método, déjenme mostrarles este caso de prueba que corresponde a una gota de agua cayendo en un flujo de aire ascendente a velocidad terminal. Es decir, que es un caso que sería estacionario en principio, estadísticamente estacionario, y esa gota tiene 1 milímetro de diámetro, con lo cual no debería fragmentarse por fenómenos físicos. A la izquierda pueden observar la solución con los esquemas típicos estándar de diferencias finitas, y a la derecha un esquema momentum conserving. Y a medida que avanza la simulación, lo que se observa es que la gota que utiliza, la gota resuelta por esquemas estándar, se rompe rápidamente, sufre una fragmentación, se dice espuria, mientras que el esquema momentum conserving preserva la física del problema y mantiene la gota estable. Esto en cuanto a esquemas de advección. Ahora, otro de los problemas que dijimos que teníamos que atacar era el costo computacional. Y para eso optamos por utilizar este tipo de refinamiento de malla adaptativo, que también nos permite explotar el hecho de que el fenómeno sea multiescala. ¿Qué significa que sea multiescala? Que las longitudes características del problema son diferentes en distintos puntos del espacio y que hay un amplio rango de longitudes características. Usar refinamiento de malla adaptativo nos permite emplear celdas más finas, una mayor resolución de malla en las regiones de interés, como la interfase o la capa límite, y utilizar menos recursos computacionales en las regiones donde, digamos, por decirlo de alguna forma, probablemente no pasa nada interesante. Esta es la estructura que tiene implementada Basilisk, utilizando un esquema de árbol o K-tree, en el cual cada celda se puede subdividir en 4 celdas hijas en el caso 2D, 8 celdas en el caso 3D, es decir, 2 a la D, siendo de las dimensiones. Y eso permite un refinamiento eficiente, rápido, pero no solo eso, sino que la información de toda la malla está contenida en unos pocos números. En la ubicación de la celda dentro del esquema de árbol y
en el nivel de refinamiento. Aquí marcamos niveles de refinamiento 0, 1, 2 y 3. Y por ejemplo, en el nivel 3 encontramos en esta malla solamente estas 4 celdas, que son las de aquí. Otra ventaja que nos permite este tipo de malla es utilizar puntos o nodos virtuales, es decir, aproximar la solución en un lugar donde no tenemos una celda, utilizando interpolación, como en estos puntos azules, o una restricción mediante promediado. Y eso mantiene una malla siempre cartesiana que disminuye al mínimo los errores numéricos de los esquemas. Bien, muy bien. Bueno, esto me da el pie para mostrarles cómo funciona la malla. Esa es una sola celda cuadrada, se divide en 4, y luego una de las celdas fijas se divide nuevamente en 4 celdas más. Ahí podemos calcular los nodos virtuales por interpolación, y eso nos permite reducir el costo computacional, y también nos permite reducir los errores de malla, interpolando acá de forma cartesiana. La filosofía con la que Basilis utiliza este método es reducir el error numérico. Hace una aproximación calculando valores en la malla real y en la malla virtual, y estima que el error del método numérico es el máximo valor de esa diferencia. Es decir, tengo una medida del error numérico donde el error numérico supera cierto umbral, ahí voy a refinar la malla. Pero nosotros, como tenemos un flujo turbulento, vamos a darle otro uso al refinamiento de malla adaptativo. ¿Por qué? Porque el método 2, que ya he descrito, solamente consiste en balancear masa y momento, como variables físicas. Pero en los flujos turbulentos es también muy importante la dinámica de la energía cinética. En el contexto de los métodos de la teoría de Richardson y Kolmogorov, se habla de un espectro de energía que reparte la energía cinética específica en distintas escalas de flujo, siendo L la escala de mayor tamaño, los vórtices de mayor tamaño, y eta la escala disipativa, los vórtices más pequeños, que son donde la energía cinética se transforma en calor. Esa escala eta se puede calcular mediante esta fórmula, con una función de disipación epsilon, y esta característica de la distribución de energía es lo que se explota en los métodos llamados Large Scale Simulation para reducir el costo computacional. Se dice que cierta región del espectro, en este caso la roja, tiene un efecto relativamente despreciable y que se puede resolver la ecuación de balance de momento para una función promediada en el espacio, por ejemplo. Luego lo que se hace es, para ser consistente con la física de las escalas representadas, los tamaños que están por sobre este valor eta, se agrega una función que corresponde al esfuerzo de corte a nivel subrilla, es decir, dentro de la celda. Sin embargo, nosotros vamos a ignorar este término porque lo que queremos es representar todas las escalas relevantes del problema. Y vamos a analizar qué sucede cuando uno pierde esas escalas en un problema sencillo que se llama la calle de von Karman. Usualmente es el flujo alrededor de un cilindro en un flujo multifásico. Les voy a mostrar 3 resoluciones numéricas de este problema. La primera es con un esquema estándar de Basilis, de refinamiento basado en estimación de error, y las otras dos utilizan la relación entre el filtro, que en este caso es el paso de malla, y la función de disipación local, llevada a escalas de longitud. Este esquema de colores lo que muestra es el refinamiento de malla. El azul es un refinamiento mínimo, una malla muy gruesa, y el rojo es un refinamiento al máximo nivel. Lo que podemos observar es que el esquema de limitación de error numérico da un buen refinamiento en la región cercana al cilindro, donde se desarrolla la dinámica del problema, pero a medida que uno se aleja de ese cilindro se refina la malla y se aumenta la disipación. Utilizando este esquema, basado en la escala de Kolmogorov local, lo que puede lograrse es refinar todas las regiones donde aún haya vorticidad. Entonces, si uno observa de nuevo las soluciones numéricas, se ve que los vórtices marcados por esta escala de colores del rojo-azul se mantienen mucho más lejos del cilindro en el caso refinado por escala de disipación que con el refinamiento basado en wavelengths. Y esto nos permite no solo representar todas las escalas relevantes del flujo,
sino que también nos permite regular el costo computacional. Si sabemos que no queremos representar todas las escalas del efecto de energía, simplemente aumentamos el umbral tolerado de este cociente. Y eso es el método numérico. En resumen, vamos a utilizar el método Voss de captura de interfaces, en el contexto de Basilis, con esquema Momentum Conserving y filtro LIS adaptativo, de Large Scale Simulation, utilizando ese refinamiento de malla que está implementado en Basilis. Esas herramientas las vamos a utilizar en principio para resolver un problema de atomización primaria, que consiste en la inyección de un chorro líquido, coloreado en azul, dentro de una cámara cúbica llena de un gas. Las propiedades de cada fase están dadas por este tema este problema benchmark también, que corresponde al paper de Minardi y Moulin de 2008, en un caso que se ha repetido en el tiempo. Y para estudiarlo nosotros hemos usado una condición de contorno pulsante que nos permite controlar más en detalle las estructuras del flujo del problema y lo hace repetible. Una ventaja del problema es que restringe la complejidad geométrica, prácticamente no tiene ninguna, pero retiene la física del problema, retiene lo que queremos estudiar. La dinámica del problema es la siguiente: lo que pueden observar aquí son los 10 primeros microsegundos de inyección y cómo se generan ondulaciones en la interfase que eventualmente desprenden gotas. Como decía anteriormente, este método de estudio nos permite analizar instante a instante de tiempo el tamaño de la gota, la deformación, su velocidad. De hecho, podemos hasta sacar fotogramas separados a muy poco intervalo de tiempo. En este caso les voy a mostrar 3 imágenes que son instantes separados por 0,2 microsegundos, 2 décimas de microsegundo, en el cual vamos a observar cómo opera el mecanismo de fragmentación, es decir, qué es lo que sucede y cómo se generan las gotas a partir de, en este caso, la punta del chorro líquido. En el lado izquierdo presten especial atención a este ligamento, a esta estructura, que se observa aquí solidaria al núcleo coherente del líquido. Y aquí en el caso en el cuadro derecho, presten atención a la formación de agujeros. A medida que se desarrolla el flujo, lo que sucede es que los ligamentos que están unidos al núcleo líquido por una sección muy pequeña, casi un flujo capilar, en cierto momento se desprenden y dejan de ser parte del núcleo líquido. Y en cuanto a las láminas, lo que se observa también es que hay perforaciones que se generan en esa lámina que crecen y forman nuevos ligamentos que finalmente se desprenden, como el que les había mencionado a la izquierda. Estos dos mecanismos de fragmentación, perforación de láminas y desprendimiento de ligamentos, son los reportados en la bibliografía del 2010 por simulaciones similares realizadas por Ginkgo y que luego han sido verificadas consistentemente a lo largo de los años. Ahora, es interesante notar que el fenómeno de fragmentación sucede cuando dos interfaces colisionan entre sí. Y permítanme mostrarles estos dos resultados de una lámina plana que se elonga por efecto de flujo, resueltos con dos niveles de refinamiento diferentes. La malla de arriba es más gruesa que la malla de abajo y por lo tanto la fragmentación sucede en instantes diferentes. Es decir, este problema, el de arriba y el de abajo, son el mismo problema físico, pero el tamaño de malla afecta el instante en el cual se genera esa fragmentación, esa perforación de la lámina. Es decir, encontramos una forma de cuantificar el error numérico independiente del esquema, sino inherente al paso de malla. Y otra cuestión interesante es que este tipo de fragmentación sucede en cualquier método de captura de interfase por un error numérico en el cálculo de curvatura. Entonces, nos pareció buena idea utilizar este indicador, H siendo H el paso de malla, dividido el radio de curvatura local de la interfase, para indicar si la resolución de la malla es suficiente para representar el problema. Coloreando el chorro que habíamos visto antes por este indicador, H sobre R, observamos que hay muchas gotas pequeñas que están subresueltas, es decir, tienen una curvatura del orden del paso de malla, pero
el núcleo líquido, el núcleo coherente, de donde se desprenden las gotas, en general está, digamos, bien resuelto. Tiene del orden de 10 a 100, del orden de 10 a 100 celdas por cada radio de curvatura. Es decir, se representa correctamente la deformación. También podemos analizar, por ejemplo, la velocidad. Esto es algo que ópticamente es difícil de obtener porque habría que analizar mediante procesamiento de imágenes, localizar una gota particular y seguirla y medir aquí instantáneamente. Uno obtiene todo el campo de flujo, aún de la fase gaseosa que no se observe, y se puede observar cómo las gotas, al desprenderse del núcleo líquido, rápidamente, por efecto de arrastre, alcanzan velocidades nulas, o prácticamente nulas. Pero, volviendo a este análisis, esto es cualitativo, es decir, no sabemos cuántas gotas son las que se desprendieron, cuál es la distribución estadística de la velocidad de las gotas, el tamaño de gotas. Esto es lo que se obtiene de los videos. Ahora, uno puede procesar los campos de velocidad y difracción de volumen y obtener, ¿sí?, qué cantidad de gotas está en cada rango de diámetro. Esto es un histograma, mejor dicho, son dos histogramas, que muestran la evolución temporal de estas dos variables, el diámetro equivalente en volumen de 30 y el diámetro equivalente volumen sobre área de 32. El cociente de ambos indicadores es la esfericidad que mide la deformación de la gota. Es decir, dos gotas que tengan una un volumen 10 veces más grande que la otra pueden tener la misma esfericidad, pero van a diferir por ejemplo, de 30. Y es interesante comparar estos dos histogramas porque muestra que las gotas de mayor tamaño que tardan más tiempo en generarse, es decir, gotas del orden de 17 micrones de diámetro tardan 12 microsegundos en generarse a partir de la punta. Pero esas gotas en realidad no son gotas, sino que son láminas de ligamentos que están fuertemente deformadas y por eso tienen un D32 considerablemente inferior, menor, ¿sí? Pasando a la validación experimental de estos datos, uno puede trazar este tipo de curvas que son la distribución acumulativa del histograma anterior, como un integral de histograma normalizada para ir de 0 a 1, resulta de esta curva que se llama función de densidad acumulativa o CDF y que está reportada para algunos casos experimentales como es el paper de Wu de 1984. Cabe notar que si bien la referencia es considerablemente antigua, es relevante hasta hoy día y sigue habiendo gente que compara con este resultado, porque en general los datos experimentales se abocan más a estudiar casos de inyección real, a mayores velocidades, en condiciones de flujo diferentes a la ensayada. Otro dato que se suele reportar experimentalmente es un ajuste de la función densidad de probabilidad, un ajuste del histograma normalizado, que en general tiene formas de este estilo log normal, que nosotros pudimos ajustar nuestro histograma a ese tipo de función con un error menor al 4%. Y una vez validada la herramienta, podemos obtener otro tipo de información geométrica del sprite, como la distribución de gotas en el sentido axial, en el sentido del eje X, a lo largo del tiempo. Observamos cómo a medida que el tiempo transcurre, de la curva amarilla a la curva azul, las gotas se van ubicando cada vez más cerca de la punta, que se mueve con la velocidad de inyección, y se van abriendo, es decir, van generando un cono cada vez más amplio, y por eso la curva de volumen distribuido en radio va siendo cada vez más extensa hacia la derecha. Ese caso particular, que les mostré recién, correspondía a un set de parámetros específico. Pero también nos interesa saber si la herramienta numérica que estamos desarrollando, este laboratorio virtual de inyección para estudiar atomización primaria, es sensible a los parámetros que usualmente afectan la primera inyección. Las propiedades de cada fase, en este caso, tomamos dos sets de propiedades, uno correspondiente al paper de Menard, que le llamamos caso M, y otro correspondiente al spray A, que es el ensayo que habíamos visualizado al comienzo, que está reportado en la página de la red de motores de combustión. Consideramos dos tipos de condición de contorno diferentes, dos condiciones de inyección, una con una velocidad pulsante que varía sinusoidalmente y otra que inserta un flujo turbulento con una determinada longitud turbulenta dada.
basada en un paper de Klein que aquí marcamos con Clark. Y a su vez, consideramos los dos efectos en conjunto, a ver si interferían entre sí y cómo interferían entre sí. Y finalmente, hay otro parámetro que no es experimental, pero sí es relevante, es el paso de malla. Entonces, para cada problema de estos, analizamos 3 pasos de malla diferentes. Yo me voy a restringir justamente a resultados que muestran cómo cambia la atomización cuando cambian las propiedades, la condición de inyección y la malla. Y en el caso de la malla, voy a usar el problema M, el problema basado en el paper de Menard, porque las escalas de flujo de ese problema son considerablemente más reducidas. Hay una diferencia entre escalas de flujo del orden de 4 órdenes de magnitud, o 3 órdenes de magnitud, 1000 a 1. Entonces, comparando el caso, llamémosle de Menard, con el caso del spray gun, lo que observamos en estas representaciones de la interfase es que el caso con mayor tensión superficial, un menor número de Weber, tiene una menor cantidad de gotas, esto lo vemos cualitativamente, y estas gotas son aparentemente de mayor tamaño. En esta gráfica de la izquierda, para los dos casos lo que podemos observar es la curvatura de la interfase, y se observa que el caso con menor tensión superficial tiene una menor resolución de malla, es decir, necesitaríamos una malla más fina para resolver los casos con un mayor número de Weber. Ahora, esto es cualitativo, cuantitativamente podemos observar los histogramas en distintos intervalos de tiempo, y para el caso particular de 11 microsegundos, lo que se observa es que, transcurrido ese tiempo, el caso verde, que es el caso A, tiene una cantidad de gotas que es el doble que el caso M. Gotas de este tamaño del orden de 1 micrón, gotas más pequeñas. Y el caso M, el caso de Menard, tiene más cantidad de gotas de mayor tamaño. Haciendo el ajuste de ese histograma por una función PDF, se observa que se hizo un corrimiento a la izquierda, es decir, lo que veíamos cualitativamente, aquí está cuantificado. Tengo más gotas pequeñas en el caso de mayor número de Weber. Y por otra parte, puede estudiarse la estabilidad aerodinámica de las estructuras que se desprenden del chorro, comparando los números de Weber y Reynolds para el caso M y el caso A. Se observa que en el caso A, la cantidad, el volumen de gotas que se encuentra en un rango estable, de un Weber menor a 6, es 70%, considerablemente menor a el caso M, que casi el 90% de las gotas son estables. Es decir, en resumidas cuentas, disminuir la tensión superficial en nuestro modelo nos produce el mismo cambio que en los experimentos. Hay gotas más pequeñas y las estructuras son menos estables aerodinámicamente. Comparando condiciones de contorno, esto sería como cambiar el inyector del motor. Lo que observamos es un caso con la condición de contorno turbulenta, comparado con un caso de condición de contorno pulsante, en el cual observamos que la deformación del núcleo tarda más en desarrollarse en el caso turbulento, y eso produce que haya una menor población de gotas. Estas curvas que se observan arriba son los histogramas y cómo evolucionan en el tiempo, y podemos notar que el caso pulsante produce una población de gotas pequeña mucho mayor, aunque de hecho, cuando uno observa el histograma en esta escala logarítmica, se observa que en todo el rango la deformación producida por inyección pulsante produce más gotas. Y esto se traduce en un mayor volumen atomizado, que estas son las distribuciones acumulativas, y se observa que el caso pulsante es el que más atomiza, y el caso combinado, extrañamente, presenta una atomización inferior aún al caso turbulento. Pareciera haber una interferencia destructiva entre los dos tipos de deformaciones. Otra variable que usualmente es importante, relevante en la atomización, es el diámetro medio de Sauter, que es el valor medio en todo el spray de este D32. Y acá vemos la evolución temporal de los 3 casos, donde la densidad de área, llamémosle, el diámetro de Sauter, se reduce más rápidamente en los casos pulsante y combinado. Es decir, la densidad de área aumenta más rápidamente en los problemas que tienen deformación de onda larga. Y finalmente, para terminar con los análisis comparativos, observamos en este caso los mismos histogramas
su evolución en el tiempo, pero para un caso basado en MENAR, refinado, con medio micrón de paso de malla, contra el mismo caso de MENAR, pero refinado con una malla considerablemente más gruesa. Un paso de malla de 1,4 micrones. Y las diferencias son notables. Refinar la malla, usar una malla más refinada, produce distribuciones de probabilidad con la moda considerablemente menor, siempre del orden de 3 pasos de malla. Cuando uno analiza la distribución de probabilidad pesada por volumen del tamaño de gota, la diferencia no es tan significativa, sí en la región de gotas pequeñas, pero se observa un mejor acuerdo en la región de gotas de mayor porte. De forma similar con la esfericidad, con la medida de deformación, se observa que las simulaciones de niveles de refinamiento intermedio presentan un comportamiento similar. Y aquí es relevante notar que estas funciones están normalizadas o por cantidad de gotas o por volumen. Las curvas que son casi lineales son de volumen de gotas sobre volumen total. Y se observa que esta distribución lineal tiene mayor área del lado izquierdo, es decir, del lado de mayor deformación, de menor esfericidad, lo que implica que las gotas más grandes son las más deformadas. Son ligamentos o láminas que presentan un alto nivel de deformación y que tienen un gran volumen. También podemos analizar, por ejemplo, la posición radial. Uno pensaría bien, la distribución de gotas que tiene que ver con el paso de malla, realmente se observa que afecta significativamente y que hay muchas más gotas en diámetros intermedios cuando el refinamiento de malla es mayor. Eso a nivel estadístico de la población de gotas. Ahora uno puede caracterizar el problema de inyección en su totalidad con variables globales, como por ejemplo la tasa de atomización, es decir, cómo evoluciona el volumen de gotas respecto al volumen inyectado. Apenas ingresa el chorro en el dominio, el volumen de gotas es nulo, y a medida que se va atomizando, cada vez una proporción mayor. En el corto tiempo de simulación que analizamos, se llega a atomizar solo el 6% del volumen inyectado, en el caso de la malla más gruesa. Y esta es una variable muy sensible al paso de malla. Fíjense que cuando uno refina al usar medio micrón de paso de malla, hay una pérdida de un 2% de ese volumen atomizado. Sin embargo, por ejemplo, el diámetro de Sauter en los tres casos evoluciona similar, es decir, la malla más refinada genera un mayor volumen de gotas, pero la densidad de área, que es lo que finalmente determina la tasa de atomización, es similar en los tres casos. Y otro análisis estadístico para analizar el nivel de resolución que tenemos con el paso de malla elegido es agrupar las poblaciones de gotas en rangos de resolución. Aquí el rango rojo es el que tiene un diámetro menor a 4 celdas, es decir, son las gotas que están pobremente resueltas. Para la malla intermedia, este valor es del orden del 30%, es decir, 30% de las gotas no se encuentran bien resueltas. Y para la malla fina, ese valor decae a 20, es decir, con la malla más refinada, el 80% de las gotas se encuentran bien resueltas, es decir, con más de 4 celdas por diámetro. Bien, finalmente otra variable macroscópica, digamos, del spray que podría compararse con otros experimentales es el ángulo del cono, cómo se desarrolla el ángulo del cono. Nuevamente, para todo el spray este ángulo suele ser de 5 grados, 6 grados, pero aquí por el corto tiempo de simulación el ángulo del cono es considerablemente superior. Entonces, para comentarles que todo esto nos muestra que contamos con una herramienta para estudiar el flujo en la región densa del spray, que es sensible a las propiedades de los fluidos, a las propiedades del combustible y del gas, y que es sensible también a las condiciones de inyección. Es decir, nos estamos acercando a tener un laboratorio virtual traído de Albuquerque a Santa Fe. Y algunas cuestiones a destacar es que logramos traerlo a Santa Fe utilizando refinamiento adaptativo que reduce el costo en 3 órdenes de magnitud. Analizamos también la deformación de la interfaz y vimos que está correctamente resuelta para el núcleo líquido, pero
La perforación de láminas es lo que termina generando esas diferencias cuando uno analiza la convergencia en malla. Por otra parte, una cuestión curiosa, podríamos decir, es que la deformación de onda larga produce mayor atomización que la deformación de onda corta. Esto es un dato relevante al momento de diseñar, por ejemplo, el disyuntor. Y las gotas de mayor tamaño tienen un mayor tiempo de degeneración, es decir, las gotas pequeñas del orden de 1 micrón se generan de forma continua y las gotas, supongamos de 10 micrones, se generan periódicamente por este fenómeno de fragmentación y desprendimiento de ligamentos. Ahora, todo esto en cuanto a la atomización primaria, que hemos visto es un problema muy desafiante, porque tenemos que seguir refinando la malla y aumentando el costo computacional para tener mayores niveles de precisión. Y tendríamos que simular tiempos considerablemente mayores, del orden de 80 microsegundos, para poder contrastar correctamente con los datos experimentales. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurrió hacer? Pasar a la atomización secundaria. Ver qué sucede para una única gota, no para esa población de miles y miles, del orden de 100.000 gotas, sino qué sucede con una única gota que se ha desprendido del chorro líquido. Es un problema ampliamente estudiado en la bibliografía para otro tipo de fluido, por ejemplo en el contexto de una gota de agua en aire, o actualmente se está empezando a estudiar para flujos líquido-líquido, por ejemplo mercurio o líquido en una pileta de agua y cómo se solidifica. Entonces se estudia experimentalmente este problema y se analiza el fenómeno que se llama de aero breakup, como una gota se compone en gotas más pequeñas por el esfuerzo del corte del flujo exterior. En rango de este asterisco es el cociente de densidades, que va del orden de 1000 a el orden de 10. Nosotros estamos en una región intermedia, porque el cociente de densidades diésel-aire del orden de 22 para las altas presiones de inyección. Pero tenemos datos de la atomización primaria en cuanto a el diámetro y la velocidad de las gotas. Es decir, podemos hacer este histograma de 2 días con los resultados de la atomización primaria y decir, bien, voy a estudiar casos particulares de gotas que se encuentren en algún lugar de este rango. Y en este contexto de flujo de spray diluido, tenemos que analizar cómo la atomización sucede de forma paralela a la evaporación. Es decir, la fragmentación de la gota va a ser relevante siempre y cuando la gota no se evapore antes. Entonces, calculando tiempos de evaporación basados en los modelos lagrangianos, se observa que gotas de menos de medio micrón tienen un tiempo de vida del orden de 7 centésimas de microsegundo, o sea, 70 nanómetros. Se evaporan muy rápidamente y por eso no sería relevante que las estudiemos. Vamos a estudiar gotas de 1 micrón para arriba, 1 micrón a 10 micrones. Y otra cuestión relevante de este tipo de problemas es que si uno opta para analizar una gota que está en esta región, vamos a observar que se acelera, disminuye su velocidad y entonces se desplaza a un rango de velocidad relativa menor. Como les decía, este es el problema. Es un problema de una única gota esférica en un dominio del flujo gaseoso, en el cual los parámetros adimensionales relevantes son el número de Reynolds y el número de Weber. Son cocientes entre la energía cinética y la energía de tensión superficial, la energía disipada por el proceso viscoso. Y vamos a utilizar siempre este nivel de resolución, un paso de malla igual a 200, un paso de malla igual a 1 sobre 200 veces el diámetro de la gota. Es una resolución mucho mayor que en el problema de atomización primaria, pero como acá tenemos una única gota, el costo computacional va a ser considerablemente menor. Y esta es la evolución de la gota sometida al flujo de izquierda a derecha. Tomé estos fotogramas porque permiten observar que el fenómeno de fragmentación es similar a lo que sucedía en la punta. La gota se deforma, se convierte en una lámina y se perfora y genera gotas de menor tamaño que conforman un spray. Y podemos utilizar el mismo criterio de coloreado de interfase por curvatura y observar qué fracción de las gotas están correctamente resueltas. Como utilizamos un paso de malla tanto más chico en este problema, lo que observamos es que la fracción del volumen correctamente resuelto en los problemas de atomización secundaria es del orden del 90%.
es decir, representamos correctamente el 90% del volumen de la gota, y la otra cuestión no menor es que el 10% restante, el que está, entre comillas, subrepresentado, en realidad se evapora en tiempos muy cortos, del orden de 10 nanosegundos. Con lo cual, uno esperaría que ese efecto no sea tan significativo. Otra forma de observar la estadística es con los histogramas, donde aquí quiero destacar que en este caso las barras de más a la derecha, de mayor volumen, son en realidad la estructura de la lámina de mayor porte, que va perdiendo masa cediéndosela a las gotas más pequeñas. Es decir, esa lámina grande se fragmenta y hace crecer las poblaciones de gotas más pequeñas, de micrón. Con esta estadística lo que podemos hacer también es comparar con los resultados de los modelos lagrangianos, de los modelos de PM, en el contexto del motor de combustión. Y para este caso, de una única gota, el resultado es la curva azul. Aquí se representa la variación de la densidad de área, o dicho de otra forma, el cociente entre volumen sobre área, dividido el valor original. Y yo observo que rápidamente aumenta el área de la interfase, mucho más rápidamente que la predicción por modelo lagrangiano con el ajuste estándar, que es la curva violeta. Ahora nos interesa saber por qué sucede esa evolución, cuál es el parámetro que dictamina la evolución de esta densidad de interfase. Y una de las formas de analizar este problema más sistemáticamente es normalizar el tiempo. Esta es la evolución de varios problemas en distintos regímenes de flujo, y el tiempo aquí se mide en microsegundos. Normalizando la evolución temporal con este tiempo de Rangel-Nichols, el tiempo característico del problema, se observa que la variación no es tan significativa como en los casos en tiempo real. Y esto permite comparar, por ejemplo, cómo evoluciona la aceleración de las gotas. Se representa en este esquema la velocidad de la gota respecto de la velocidad del flujo, o cómo varía también el número de Weber equivalente, ya que a medida que el flujo se acelera, las gotas tienen una velocidad relativa menor que al comienzo. Todo esto nos permite estudiar de forma sistemática los problemas de atomización secundaria y encontrar eventualmente algún ajuste de los modelos de PM que sea más preciso que el que se utiliza actualmente. Entonces, podemos decir que la curvatura de la interfase alcanza el límite de resolución en los puntos de breakup, que es donde se generan las gotas de menor tamaño, que nuestro problema no serían relevantes porque se evaporan rápidamente, en menos de 10 nanosegundos. Y, como les decía, podemos analizar estos fenómenos de aero breakup y sistematizarlos, encontrar una expresión algebraica que sea más precisa que las actuales. Entonces, como conclusiones generales, tenemos este laboratorio virtual de inyección, tanto para constitución primaria como para constitución secundaria, en el cual tenemos indicadores físicos que nos permiten regular el error numérico, y el modelo resultante es sensible a los parámetros típicos de inyección, el tipo de combustible, el régimen de inyección. Aunque todavía no alcanzamos un nivel de resolución que nos permita analizar todas las escalas del problema, no hay ningún reporte de la bibliografía que llegue a ese nivel. Es decir, no existe una simulación DNS hoy que alcance los niveles de resolución de malla tales que no se pierda nada del fenómeno. ¿Sí? Siempre hay un error numérico que es relevante, y es relevante en este tipo de variables: la densidad de interfase, la tasa de transmisión, lo que queremos medir. En conclusión, con la condensación primaria trajimos el DNS de Albuquerque a Santa Fe, pero todavía tenemos que trabajar para lograr una herramienta más precisa y contrastarla con datos experimentales. En cuanto a la condensación secundaria, el hecho de que la gota tenga un menor costo computacional nos permite realizar una mayor cantidad de simulaciones y una herramienta más apta para el ajuste de los modelos de parcelas en el contexto de motores. No solo eso, sino que también realizar varias simulaciones y encontrar un ajuste, por ejemplo, por machine learning o alguna técnica sistematizada, nos permitiría obtener
nuevas formulaciones de estos modelos de fragmentación que tal vez sean más precisos. Como trabajo a futuro, quisiera mencionar que estamos trabajando en analizar flujos reales de inyección, es decir, hacer la simulación del flujo interno y utilizar eso como input de condición de contorno en el problema de condición primaria. Eso nos permitiría ajustar modelos como el de Hugh-Bowman, que representan el inyector en el caso del motor y que están fuertemente basados en esta relación de la fragmentación y la turbulencia. Por otra parte, una forma de lidiar con la falta de resolución de malla sería utilizar modelos subgrilla, y una vez que todo eso está resuelto y hayamos dominado el mundo incompresible, podemos movernos a utilizar una formulación compresible de voz que nos permita representar la cavitación, que es otro fenómeno relevante de la infección. Y en ese contexto sí ya vamos a estar en condiciones de ajustar los modelos DPM en todo su rango, en la región de spray denso y en la región de spray diluido. A modo de cierre, quiero agradecer nuevamente, quiero agradecer a las instituciones que me acompañaron a lo largo de este doctorado, CONICET con el apoyo económico de una beca, la Universidad Nacional de Rosario con el lugar de trabajo en la Escuela de Ingeniería Mecánica, y la Universidad Sorbona, que me recibió 2 veces en 2017 y 2018, allí que entrenarme en el uso de Basilis con Popinet y Zaleski, 2 profesores de la Universidad Sorbona. Y bueno, también quiero agradecer a mis colegas de mecánica, a mis colegas de CIMEC que me han acompañado en este trayecto, y a mi familia siempre presente. Eso es todo, muchas gracias y las preguntas son bienvenidas.